8 de noviembre, un nuevo domingo para estar expuestos a la bendita palabra de Dios. Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante en la vida de todo creyente, especialmente de todo cristiano: la fe y la paciencia. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad de estar expuestos a tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo de Dios que nos va a llevar a comprender tu palabra y todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo estableció un principio de fe y podemos encontrarlo en Marcos 11:24. Dice Marcos 11:24: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero he encontrado una cita, la misma cita, por supuesto, en la versión de la Biblia Jerusalén, que es una Biblia católica y muy recomendable, y está algo viejita la Biblia, pero nos va a servir para lo que vamos a explicar. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 14: Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Tenemos que creer que ya recibimos las promesas antes de tener las evidencias físicas, y luego serán nuestras. Ese es el principio. Pero ocurre que entre el periodo que creemos y el momento que recibimos, muchas veces somos tentados a rendirnos. Es cuando debemos pararnos firmes en la fe, sin vacilar, para que podamos recibir. El autor de Hebreos, en el capítulo 6, versículos 11 y 12, nos va a hacer una exhortación a continuar con entusiasmo hasta recibir lo que esperamos. Vayamos a la palabra de Dios. Entonces, Hebreos, capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice la palabra: Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia es el tema que estamos tratando hoy día. Tenemos que agregar en todo caso paciencia a la fe, que es un don de Dios. La paciencia nos capacita para mantener nuestra fe hasta heredar. ¿Qué cosa es paciencia para el cristiano? ¿Qué es la paciencia para el cristiano? Cualidad que nos permite no rendirnos ante circunstancias, adversidades, ni sucumbir bajo la prueba. La paciencia es lo opuesto al desánimo y está asociada a la esperanza. Como todos sabemos, la fe es hoy, la esperanza es a futuro. Pero como decíamos, muchas veces hay un momento entre lo que hemos creído, ese periodo en que hemos creído, y el momento que recibimos, que puede ser inmediatamente como puede ser a futuro. Y entonces, muchas veces, y eso es lo que ocurre en este mundo tan agitado, que todo lo queremos express, todo lo queremos ya, ¿no? Entonces, como no tenemos las evidencias físicas de lo que hemos pedido en nuestras vidas, entonces nos desesperamos, nos angustiamos
y algunos en el último segundo se desaniman, ¿cierto? Pero nos dice que el cristiano debe tener esa cualidad para no rendirse ante circunstancias ni sucumbir bajo la prueba. Y eso es paciencia. Y está asociada, como decíamos, a la esperanza. Sin paciencia no opera la fe. Hebreos 6, 11 al 12, nuevamente volvemos a leerlo y dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y es que si vemos la definición de lo que es fe en Hebreos 11.1, dice que es la certeza de lo que esperamos, la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, creer es del corazón, no es de la mente. Creer no es esperar algo mágico. Creer es confianza total en Dios. Entonces, sin paciencia no opera la fe. Por ejemplo, Abraham fue paciente y recibió lo prometido. Hebreos 6:15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuánto esperó Abraham después de haber recibido la promesa de Dios para ser padre de multitudes? 25 años. Entonces, no te estoy pidiendo que tiene que ser así contigo. Lo que sí es cierto es que lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. Entonces, Abraham fue paciente y recibió lo prometido. Abraham es el padre de la fe. Y él, dice la palabra de Dios en Romanos, que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, él no solamente creyó por un instante, sino que perseveró en la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso se necesita de paciencia. Entonces, mantengamos nuestra confianza en el Señor. Hebreos 10:35 nos exhorta precisamente a que mantengamos nuestra confianza. 10:35 dice: ya les he dicho, ¿no?, que en Hebreos vamos a encontrar verdaderas joyas de la verdad de Dios que van a cambiar totalmente nuestra percepción acerca de la vida espiritual, de la obra de Jesucristo en la cruz, del sacerdocio de Jesucristo en el santuario celestial. Y créanme, nos va a ir quitando muchas de las ideas religiosas que habíamos adquirido en nuestra vida. Dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. ¿Qué dice? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. O sea, es una confianza sin temor. Y esa confianza sin temor es fe. La certeza que Dios cumplirá su palabra, pero esperamos pacientemente. Mantenemos la confianza y buscamos al Señor. Hebreos 11:6, lo hemos dicho muchas veces, y una vez más creo que nos va a servir. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que crea debe saber que le hay, o debe creer que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Así que galardonador, o sea, Él premia nuestra fe, Él premia la manifestación de nuestra fe, Él premia a los que con fe lo buscamos cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Entonces, necesitamos ser pacientes. Hebreos 10:36 nos dice la palabra, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué cosa dice? Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa. Qué preciosa es la palabra, qué directa, qué viva y tan real para nuestras vidas. La paciencia y la perseverancia evitan que nuestra fe en el Señor decaiga. Tenemos que saber que Él es fiel. Y aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece siendo fiel porque no puede negar su naturaleza. Dios es fiel. Entonces, la paciencia también, ¿qué va a hacer en nuestras vidas? Va a formar carácter. Como decíamos, ahora todos viven impacientes, quieren ya las cosas, pero este tiempo nos ha enseñado a ser pacientes. Miren, hermanos, ya vamos a estar 8 meses y solo la gracia de Dios ha permitido que estemos bien en estas circunstancias, pero también nos ha fortalecido en esa virtud que es la paciencia, ¿no es cierto? Así que la paciencia forma carácter. Recibiremos conforme a su promesa, sí o sí. Hermanos, nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. No está fundamentada en otra cosa, no está fundamentada en ritos, no está fundamentada en guairuros, y por ahí hay otra planta más que a veces la están buscando para traer suerte, o echar en este tiempo próximo que viene el año nuevo, se encuentran las calles regadas con mistura amarilla. O sea, no estamos hablando de esa fe, estamos hablando de una fe del corazón, de una fe que es un don de Dios, que es una de las virtudes cristianas que practicamos todos. Pero nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Por tanto, nuestra fe, como una conclusión, es obediencia irrestricta a la palabra de nuestro Señor, a la palabra de nuestro Padre, nuestro Creador. Finalmente, seguimos con Hebreos capítulo 10. Prestemos atención a Hebreos 10:38, es muy importante. Cuando dice, creo que podemos leer también el 37 que está para encontrar el contexto. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Se está refiriendo a la venida de nuestro Señor por su iglesia. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, si somos justos, si somos justificados por gracia en Cristo Jesús, es necesario que nosotros vivamos por fe. No por vista, sino por fe. Porque Dios no se agrada con los que retroceden. Seamos pacientes, hermanos. Estaba buscando en un diccionario de la casa la palabra paciencia, y no es otra cosa que espera y sosiego en las cosas que se desean mucho. También dice en el diccionario común y corriente que es una virtud cristiana. Entonces es propio de los cristianos, es propio de aquellos que creemos en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz, que nos ha traído no solamente el perdón de nuestros pecados, sino la justificación. Tenemos amistad con Dios, y nuestra amistad con Dios nos permite algo que es necesario: confiar en Él, confiar y esperar en el tiempo perfecto de Dios. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis.
Y nosotros tenemos que seguir creyendo, y tenemos que seguir creyendo, y todos los días tenemos que seguir creyendo. O sea, una fe siempre creciente, una fe que persevera. Ahora, hablando de paciencia, hermanos, la palabra nos va a decir que el Señor es paciente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3. Está hablando sobre el día del Señor vendrá. Pero veamos el versículo que estamos citando. Segunda de Pedro 3:15. Dice: creo que es bueno que leamos el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pedro acerca de... ¿Por qué está diciendo que de todas maneras tenemos que esperar con paciencia? Porque él repite una pregunta que se hacían los creyentes. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día de los padres, que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor está usando de su paciencia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero también tengo que decirles, hermanos, que los hombres de Dios, de todos los tiempos, de todas las épocas, fueron hombres pacientes. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, y lo encontramos en el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Job es un ejemplo de paciencia. Las tribulaciones que pasó, perdió toda su familia, pero es interesante que en el capítulo 42, versículo 10, después de haber sufrido 9 meses en tribulación, él va a decir algo maravilloso, hermanos. Y vamos a ver desde el versículo 1. Dice: respondió Job a Yahvé y dijo, porque Job le estaba haciendo algunas interrogaciones, ¿no? Él tiene un encuentro personal con Dios, reconoce su sabiduría y se arrepiente de haber hablado acerca de las cosas que no entendía. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros, ¿no? Respondió Job a Yahvé y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí y que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré,
Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo. Y al final del capítulo 42 vemos que la paciencia tuvo su fruto. Versículo 10. Y quitó Yahvé la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Yahvé había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Yahvé el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuj. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Ese es el ejemplo de paciencia ante la tribulación, ante el sufrimiento, ante el dolor. Nunca perdió la confianza en Dios. Le habían pedido que inclusive maldijera la situación que estaba viviendo, pero él no lo hizo. Entonces, pero no solamente es Job. Encontramos que también Jacob, en Génesis 29:20, no lo voy a leer, Jacob tuvo que esperar 7 años más para servir a su suegro, a fin de obtener como esposa a Raquel. El mismo David, y eso sí, vamos a leerlo, en el Salmo 40, dice, Salmo 40, dice: pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Y en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar muchísimas citas. Romanos, por ejemplo, capítulo 5, del versículo 3 al 4, cuando nos encontramos en tribulación. En Santiago, capítulo 1, versículos 3, 19, capítulo 5, versículo 7. En Colosenses 3, 12 nos dice la palabra que nos revistamos de paciencia. En Gálatas 5, 22 nos enseña que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. En Hebreos 12:1 nos enseña la palabra de Dios a correr esta carrera cristiana, que es una carrera de largo aliento. Hermanos, estoy en los caminos del Señor más de 26 años y sigo corriendo. No he terminado todavía mi carrera. Entonces es una carrera de largo aliento, no es una de 100 metros, y que la tenemos que correr con paciencia, con mucha paciencia. Muchas veces, muchísimas veces he comenzado de nuevo, pero mi confianza sigue intacta en el Señor. Santiago 1:4 también habla sobre el resultado de la paciencia. Hace a personas perfectas, dice la Escritura, pero la traducción correcta es maduros. A veces encontramos, y eso le estaba compartiendo a un hermano, ¿no?, la vez pasada, y decía: ¿por qué cosa crees pues que muchos de los pastores ya somos muy mayores? Porque el Señor nos va formando durante mucho tiempo el carácter de cristiano. No quiere decir que no haya jóvenes, y sí lo hay, que son llenos del Espíritu Santo, pero algo que te da madurez es
ese trato que tienes con Dios todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos y muchos años. Yo le doy gracias a Dios porque me llamó a este ministerio y me llamó por misericordia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por todo este tiempo que estamos viviendo. Señor, sabemos que tú has formado carácter en nosotros. Nos has hecho más pacientes. Padre, nos acordamos que muchos estaban angustiados, desesperados, sabiendo que no nos íbamos a poder congregar, pero ha pasado el tiempo y hemos entendido que vamos a congregarnos en el tiempo perfecto, en tu tiempo perfecto. Estamos usando de paciencia, Padre, porque es una virtud cristiana que tú también nos has dado. Hemos entendido, hemos comprendido, sabemos que nada es nuestro, todo viene de ti, Padre amado. Y gracias por este domingo, 8 de noviembre. Gracias porque estamos aprendiendo mucho más de tu palabra, y no solamente aprendiendo, sino poniéndola por obra. Hoy hemos creído y sabemos que con fe y paciencia alcanzaremos todas tus promesas. Gracias, Padre, por mis hermanos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso. Recuerden, fe y paciencia. Y tengan una semana sobrenatural. Hasta el siguiente mensaje, hermanos.